En mi Biblia tengo como título de este párrafo bíblico las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y comienza así diciendo Pablo, escribiendo en el verso 16 a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta acá la palabra del Señor. Mis hermanos, vivimos hoy en un mundo de conflictos. Conflictos tanto espirituales como conflictos terrenales. La justicia lucha con la injusticia. La verdad lucha con la mentira. La lujuria lucha con la pureza. Y cada día es una batalla constante entre las fuerzas del mal con las fuerzas del bien. El creyente, vos, yo, lucha todos los días consigo mismo. Pues los valores están desapareciendo. El creyente está en una lucha ardiente para sostenerse y no caer. ¿Vos estás en una lucha ardiente para sostenerte y no caer? La Biblia menciona, mis hermanos, específicamente 3 enemigos. 3. Y estos son la carne, allí, en el podio en primer lugar, el mundo y el diablo. Estos 3 se combinan y forman un formidable enemigo para tratar de vencer y para tratar de frustrar los planes y el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pues, como fieles cristianos, ¿somos fieles cristianos? Muy bien, hay 3 por lo menos y con eso me es suficiente. El resto todavía lo está pensando. Miren que no hay mucho tiempo, mis hermanos, Cristo viene pronto. Fieles cristianos debemos luchar hasta el fin de nuestra vida. Nacemos, vivimos y cuando estamos pronto a partir a la presencia del Señor, aún así tenemos que luchar contra estos 3 males, estos 3 enemigos que tenemos. Pero saben, con la ayuda del Espíritu Santo, la victoria será total. El primero, entonces, la carne. Este es un enemigo interior. Está en nosotros. Vive con nosotros. Comparte con nosotros. Y los otros 2, el mundo y el diablo, son enemigos exteriores que amenazan cada día nuestra fe. Gálatas comienza diciendo en el verso 16, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, dice Pablo. Ya allí Pablo te está amonestando a que tenés que caminar con el Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo, en el consenso del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para no satisfacer esos deseos naturales de nuestra carne. Y vamos a pasar a detallar un poquitito estos tres enemigos, porque para luchar con el enemigo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber cómo es, tenemos que saber cuál es su estrategia, tenemos que conocer cuáles son sus fuerzas. No podemos ir a luchar contra un ejército sin conocer con qué nos vamos a enfrentar. Así que la carne, allí en el primer lugar. En cuanto a esto, Pablo nos dice, vuelvo a leer el verso 16, andad en el Espíritu. Pablo nos aconseja que debemos vivir y debemos comportarnos conforme a la voluntad de Dios. Y la mejor manera de evitar la cizaña, que la cizaña crezca en el trigo, es entonces no alimentando nuestra carne, no alimentando al hombre natural, porque de él surgen los males mencionados, que menciona las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, etc. La mejor manera de evitar que la cizaña crezca entre el trigo es no alimentar al hombre natural, no alimentar a nuestra carne. Marcos nos dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Nuestros malos pensamientos, mis hermanos, nuestros malos afectos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones nos contaminan. Por eso Pablo nos dice, no satisfagas los deseos de la carne. Evita darle el gusto a tu carne de hacer lo que no debe. ¿Sabe? No se nos ha prometido a ninguno de nosotros que no tendremos malos pensamientos. Están allí. Es el enemigo interior que cada uno de nosotros tiene. Pero sí que no debemos satisfacerlos. No podemos quitar nuestros malos pensamientos, pero no los satisfezquemos. Una de las consecuencias de la caída del hombre en pecado es que éste se volvió carnal. O sea, se convirtió en pecaminoso. Hoy yo decía que Adán y Eva gozaban de la maravillosa obra del Señor, de la perfecta creación del Señor allí en el huerto del Edén, y que el pecado todo lo arruina. Pues fue el pecado lo que arruinó al hombre. Y la Biblia llama carnal a la parte pecaminosa del hombre, a esa parte que convive con nosotros. Esa es la parte carnal que la Biblia menciona, a la naturaleza humana contaminada por el pecado. Esa creación a la semejanza del Señor, perfecta en su momento, el pecado la echó a perder. Todos tenemos una inclinación heredada para lo malo. Nadie puede decir, yo nunca hice nada malo, yo no peco, yo no tengo malos pensamientos, yo no cometo malas acciones. Pues te tendría que decir que sos un gran mentiroso si me decís esto. Todos tenemos una inclinación heredada para lo malo, para lo sucio y para lo prohibido. El cristiano, mi hermano, debe vigilarse. Decirle al de al lado, tenés que vigilarte. Quiero escucharlo. Tenés que vigilarte. El cristiano debe vigilarse, pues siempre habrá un conflicto entre su conciencia y las voluntades de la carne. Siempre va a estar en conflicto.
Pablo en Romanos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y Pablo aquí divide a los creyentes en dos tipos de personas. Los que son de la carne y los que no son, y los que son del Espíritu, perdón. Porque después dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado del cristiano carnal o estás del lado del cristiano que busca las cosas del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu y se mueve en las aguas del Espíritu? Amén, si es así. El apóstol Pedro también, que conocía muy bien la lucha entre la carne, dijo, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales luchan por que tu alma se vaya al infierno. La carne, mi hermano, es el enemigo interno, ese enemigo interno que todos tenemos. Así es como los cristianos, cada uno de nosotros, debemos ser conscientes. Tenés que ser consciente, pero no consciente hoy y después cuando te vas de acá ya te olvidaste. Tenés que ser consciente todos los días de tu vida, de que el mayor conflicto está a menudo dentro de cada uno de nosotros. Como donde vos vas y tenés el Espíritu Santo, allí está la presencia del Señor. A donde vos vas, también llevas tu enemigo interno, que es la carne. A pesar del hecho de que estamos en Cristo, la desagradable inclinación hacia el pecado está siempre presente para arrastrarnos hacia abajo, para tratar de hundirnos. La carne te tira de la camiseta, mi hermano, continuamente. Y por esto la guerra está declarada. Por eso tenemos que declarar esta guerra a nuestra carne. Tenemos entonces dos naturalezas en conflicto, batallando por la victoria. ¿Cuál va a ganar? La Biblia nos enseña que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, dice Gálatas 5:17. Y si vos, mi hermano, caminás con tu propio poder humano, creyéndote que vos podés, estás destinado al fracaso espiritual. Porque la Biblia dice que estos se oponen entre sí, para que no hagamos lo que se nos antoje, lo que querramos. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esto lo transforma en una lucha constante. Lo que quiero hacer y lo que debo hacer. ¿Qué logro hacer primero? ¿Lo que quiero o lo que sé que debo? La carne manifiesta su verdadera naturaleza cuando la alimentamos. Gálatas, a partir del verso 19, comienza mencionando varios pecados. Y los primeros que pone en la lista son los pecados sexuales. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Luego comienza a mencionar los pecados religiosos, la idolatría, las hechicerías. Continúa con los pecados de temperamento, de nuestro temperamento, las enemistades, los pleitos, las disensiones, divisiones que podemos ocasionar, las herejías, las envidias. Y en cuarto lugar, las borracheras y las orgías. Y concluye asegurando que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si aunque seas creyente, mi hermano, ninguno de nosotros está exento de poder caer en esta clase de pecados. Si caminás según la carne, por supuesto. Porque cuando vos caminás según el Espíritu, estas cosas no te van a acontecer. Porque vos vas a ser consciente y vas a tener la batalla ganada sobre la carne. Nuestra vieja naturaleza no puede agradar a Dios.
Romanos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando alguien se deja controlar por esa naturaleza humana, por esa carne que está en nosotros, está directamente en la vereda de enfrente, en contra de Dios, y se niega a obedecer la ley de Dios. Se resiste a obedecer la ley de Dios. Y de hecho, no es capaz ni siquiera de obedecerla. No puede. La carne te incapacita para obedecer a Dios. Ahora, las Escrituras nos brindan esperanzas en este conflicto. Por supuesto que sí. Porque cuando Cristo murió, Él nos llevó hacia, ¿dónde? Hacia la cruz. Y a través de ella podemos obtener el perdón por nuestros pecados. Y la vieja naturaleza entonces puede ser anulada enfrente de la cruz. Y podemos por fe, como dice Pablo, considerarnos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. La victoria puede ser obtenida, mi hermano. Vos podés obtener la victoria sobre tu carne. Esa victoria puede ser tuya. Pero tenés que morir al pecado, matar la carne, una constante vida llena del Espíritu Santo. Es necesaria para lograrlo, no podés hacerlo solo. El Espíritu Santo es la compañía, el ser, la tercera persona de la Trinidad que está en vos, que va a hacer de que vos puedas vencer tu carne. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, pero más bien permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Te tenés que dejar llenar y controlar por el Espíritu Santo. Debemos clavar nuestra carne todos los días en la cruz de Cristo. Hay una frase que a mí me encanta. Una frase que a mí me encanta. Que dice que el Espíritu Santo todas las mañanas te da 3 clavos y un martillo para que vos te claves a la cruz de Cristo, para que la carne no prevalezca sobre vos. Nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo o el exceso de deseo por hacer aquello que sabemos que no debemos hacer. Y la concupiscencia es nuestro propio deseo. No le podemos echar la culpa al diablo ni a nadie, porque nace de nosotros. Nuestra concupiscencia nos juega en contra. Nuestro deseo nos juega en contra. Y esto no es grato a los ojos de Dios, mi hermano. No es grato a los ojos de Dios. La práctica de la oración y el ayuno nos van a ayudar y colaboran para no alimentar nuestra carne. Cuando vos no orás, cuando vos no te alimentás de la palabra del Señor, cuando vos no haces ayuno, estás dándole permiso a tu carne que pueda llevarte a hacer cosas que no tenés que hacer. No alimentes tu carne. Amén. El segundo enemigo es el mundo. El mundo es el nombre común que se atribuye a cuánto concierne al ser humano, cuánto nos rodea a cada uno de nosotros. Y a veces lo enfatizamos diciendo nuestro mundo. Más específicamente, yo diría que la experiencia que lo circunda, y en concreto los aspectos más determinados que abarcan su vida y su civilización. Ese es el mundo que te rodea. Costumbres, cultura, sociedad, todo eso es el mundo. La Biblia enseña que el mundo está en guerra con la mente espiritual del cristiano. El mundo está en guerra con vos. Si no te enteraste, estás en guerra, mi hermano. Su cabeza, la cabeza del mundo, nunca se va a elevar en reconocimiento a Dios. Su mirada se dirige solamente al hombre y nunca va a ser dirigida a Dios. Es una visión sensual,
Es una visión materialista de la vida la que tiene el mundo, que se centra su atención en satisfacer nada más que los bajos apetitos y deseos. Es una visión corta, es una visión cegada a las cosas del espíritu. Y en esta clase de mundo en donde nosotros estamos, Dios no solo es negado, sino también es olvidado. La Biblia nos advierte sobre esto. En la primera carta de Juan 2:15, Juan nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia te está advirtiendo, ojo con el mundo, cuidado con el mundo. Aunque Dios ama al mundo, porque es su creación, y lo que en el mundo hay, porque también es su creación. Nosotros de los hombres lo que no debemos amar es lo que ellos incitan en contra de Dios. Vos tenés que amar a tu prójimo, dice la Biblia, pero lo tenés que amar para que las buenas nuevas de salvación hagan de él una persona salva. No podemos amar del hombre lo que incita a ir en contra de Dios, porque la amistad del mundo es enemistad con Dios, dice Santiago. Si vos haces amistad con el mundo, te estás enemistando con el Señor. Cuidado con esto. Por esto los cristianos nos encontramos en conflicto diario con el mundo. Tenemos un conflicto todos los días con el mundo que nos rodea. Y si vos no tenés un conflicto con el mundo que te rodea, cuidado, porque estás haciendo amistad con quien no debes hacer amistad. No es rechazar los amigos, sino es que sus ideas no influyen en nosotros. No podemos rechazar el mundo porque Dios nos envía al mundo a rescatar las almas que han de ser salvas. Pero cuidado que ese mundo influya en nosotros. ¿Cómo poder vencer al mundo entonces? Pregunta. Pues debemos tener una firme personalidad para no seguir a la mayoría, para no seguir a la manada. Vos tenés que ser distinto en donde te encuentres. Vos tenés que ser diferente en donde te encuentres. Vos tenés que tener firme personalidad y creencia de lo que crees en Jesucristo en donde te encuentres. No debemos moldearnos a la mentalidad de este mundo. Pablo le dice a los romanos que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nos está indicando a cada uno de nosotros que no sigamos la corriente de este mundo en el que vivimos, sino más bien transformémonos a partir de una renovación interior. Y así sabremos distinguir cuál es la voluntad de Dios. Si no hay una renovación interior en vos, no vas a saber distinguir lo bueno de lo malo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que tenemos que distinguir. Lo que es bueno y lo que a Él le agrada, lo que es perfecto. Cuando vos tenés claro este concepto y entendido esto, pues te empezás a diferenciar del mundo. Tener de hecho un encuentro con Dios, mi hermano, es lo primero. Es lo principal. Debemos conocer más a Cristo. Debemos conocer más a Cristo. Debes considerarte totalmente muerto para el mundo. Y que el mundo te reconozca como muerto para Él. No basta solamente que vos consideres al mundo muerto, sino que el mundo se tiene que dar cuenta de que vos ya no pertenecés al mundo. Estás muerto para el mundo y vivo para Cristo. Amén. Hebreos nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día se acerca. Cristo cada vez está más cerca. ¿Cuántos estuvieron el miércoles aquí? A ver, levanten la mano. ¿Qué les dije yo el miércoles? Vamos a hacer sesiones de kinesiología.
Ah, gloria a Dios. Saben, cuando un cuerpo tiene dificultades motoras o dificultades de movimiento de alguna índole, pues los médicos dicen, te voy a dar una sesión de kinesiología, en donde el kinesiólogo te hace sonar todo. ¿Sí? Parece que en vez de corregirte te está machucando. ¿Vio cuando machuca la milanesa para ablandarla? Pero el resultado final es que uno se corrige y que ese miembro comienza nuevamente a tener actividad. Y yo el miércoles les decía, y me fastidié bastante, de que, ¿por qué hoy somos 100 y picos? Y los miércoles somos 40, 50, 60 como mucho. ¿A dónde está el resto? Decía yo. ¿No necesitan de la presencia del Señor en sus vidas? ¿Tanto les cuesta arrastrarse hasta la casa del Señor para pedir fuerza y renovación? Arrastrarse es una manera ilustrativa, por supuesto. Entonces yo le decía, cuando un cuerpo tiene estos problemas de que los miembros parecen que están entumecidos, pues hay que darle sesiones de kinesiología. ¿Y cómo aplicamos kinesiología en el cuerpo de Cristo? Pues diciéndole al hermano, ¿qué te pasó que el miércoles no te vi? ¿Qué te sucede que todavía no te anotaste para la convención en Castelar? ¿Qué te pasa que no te viene el encuentro que va a funcionar el sábado que viene? Animarlo, moverlo, machacarlo como te agarra el kinesiólogo y te retuerce todo. Darle calor, no rayos, rayos no, calor. Y animarlo a que haga propia las bendiciones que el Señor tiene para ellos. Decirle, no te podés perder el culto de los miércoles, porque sabe, el culto de los domingos no te va a alcanzar para toda la semana. Y yo sé que hay gente que no puede venir quizás porque estudia y está bien, porque tiene facultad, o porque por ahí ya hoy los días son más cortos y de noche por ahí hay algún problema, pero hay gente que sí puede estar y no está. Hola, líder. El miércoles faltaron varios líderes. ¿Y saben que ustedes son los que tienen que estar? Porque si el líder no está, no podemos pretender que el que está debajo de vos venga. Tenés que dar el ejemplo. Así que apliquemos kinesiología al cuerpo de Cristo en este momento. Decile de al lado, te quiero ver el miércoles. Quiero que me acompañes a la convención. Quiero que vengas a recibir el sábado en el encuentro. No dejando de congregarnos, dice el libro de Hebreos, como alguno tiene por costumbre. Y sabe, mi hermano, mala costumbre es no congregarse. Y yo sé que muchos de ustedes aquí tienen la costumbre de no congregarse. O de congregarse cuando siento que tengo que congregarme. Y Cristo no es algo que se siente. Cristo es algo que se vive. Miren si Cristo hubiera dicho, no siento subirme a la cruz. ¿Qué hubiera pasado? Pero Cristo sabía lo que tenía que hacer. Cuál era su responsabilidad. Y vos tenés que conocer, mi hermano, cuál es tu responsabilidad. Dejá esa mala costumbre de no congregarte. Si no, exhórtense los unos a los otros. Exhórtense los unos a los otros. Tanto cuando vemos que el día se acerca. Cristo está por venir. Y a mí me gustaría que te encuentres en la casa del Señor. Amén. Tercer punto y último, el diablo. Saben, Dios no creó al diablo, como algunas culturas creen que fue así. Dios lo que creó fue a un ángel querubín, que con su libre albedrío, por su propia voluntad,
se rebeló y fue expulsado del cielo. Pero no él solo, sino que fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles que apoyaron su rebelión, que estuvieron de su lado. Dios lo arroja del cielo, lo echa, lo expulsa. Y aunque el fin del diablo será en el lago de fuego, como relata la Biblia en el libro de Apocalipsis, con todos aquellos que lo obedecen, ojo, con todos aquellos que lo obedecen, Jesús declara en Mateo 25:41 lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero no solamente el diablo y sus ángeles van a ir allí, sino aquellos que lo obedecen. Él tratará, mi hermano, por todos los medios, no te quepa ninguna duda de que va a arrastrar aún a veces y va a querer aún a los mismos cristianos llevárselo al infierno. Así como él trató por todos los medios de tentar en una ocasión a Cristo, en estos días está concentrado, y concentrado significa de que él no pierde, no olvida, no quita de su cabeza la idea, está concentrado en sus seguidores. Él es el comandante en jefe de las fuerzas del mal y su principal ataque se dirige a los que están en Cristo, con Cristo y hacen lo correcto. Si vos estás en Cristo y querés hacer lo correcto, pues espérate el ataque del diablo en cualquier momento. Porque lo que va en contra de lo que él pretende, él lo trata de destruir. El diablo acusa, el diablo tienta, el diablo engaña, miente, y en su lucha contra el cristiano hace todas estas cosas. Él trabaja a través de sus aliados, no solamente las huestes de demonios, sino sus aliados también entre nosotros. Hoy hablamos de la cizaña entre el trigo. Él trabaja a través de sus aliados. El mundo y trabaja a través de nuestra carne. El diablo usa el mundo y la carne para causar el mayor daño posible al pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir. Y lamentablemente, mi hermano, muchas veces lo consigue. Muchas veces consigue diezmar al pueblo de Dios. Y eso no es porque Él es poderoso, sino es porque nosotros les damos lugar. Su deseo es entorpecer el progreso de lo correcto, es entorpecer y acobardar a los cristianos para la proclamación del Evangelio, de no poder proclamar, extender el reino de Dios a aquel que está en tinieblas. Debilita la ofensiva del cristiano para favorecer el reino de Dios. Nos quiere quitar esa posibilidad. La Biblia dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. El diablo es un poderoso enemigo, pero no es invencible. Él ya fue vencido en la cruz por Cristo y está dando sus últimos coletazos tratando de destruir a la iglesia del Señor. Pero su poder es equitativo a lo que nosotros le permitamos hacer. Él nunca va a descansar y nosotros no podemos subestimar su poder. ¿Por qué? Porque cuando nos distraigamos y le demos un lugarcito, pues allí Él va a estar tratando de minar y de destruir lo que Dios quiere hacer. El diablo va a actuar a través de, primero, la tentación. Este es un ataque directo contra los que son débiles. La tentación. El diablo se aprovecha de la debilidad espiritual que podemos tener. Y sé, lamentablemente, que quizás entre nosotros hay muchos aún débiles espiritualmente.
Pero mi hermano, yo te digo que la forma de fortalecer nuestra espiritualidad no es tomando vitaminas, sino congregándote, escuchando la palabra del Señor, oración, ayuno, humillación delante del Señor, reconocerse que no tiene la capacidad para luchar solo contra Él, que si Cristo y el Espíritu Santo no nos acompañan en esta lucha, pues la tenemos perdida. La tentación es la primera arma que el diablo usa para aprovecharse de la debilidad espiritual que cada uno de nosotros puede tener. Y el segundo es a través de la opresión. Esta es la influencia externa de los demonios sobre una persona, la opresión. Es lo que le pasa a uno al ser controlado mentalmente por el mal. Cuando no renovamos nuestra mente a las cosas de Dios, pues nuestra mente puede estar abierta a que se nos controle. La opresión puede llegar a lograr que seas cegado en tu entendimiento e en tu intelecto. ¿Cómo vencer al diablo? Pregunta. Y con esto voy terminando. Pues la manera de vencer al diablo es entregarse a Cristo totalmente. No hay otra. No lo puedes hacer con tus fuerzas, no lo puedes hacer con tu entendimiento, no lo puedes hacer con tu conocimiento. La única manera es entregarse a Cristo totalmente, rendirse a Él. En 1 Reyes 18:21 dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Mi hermano, no podemos servir a dos señores. No podemos caminar por el medio. No podés ser tibio. No podés servir a Dios y al mundo. No podés servir a Dios y a la carne. No podés servir a Dios y dejar que el diablo te zarandee. Si Jehová es Dios, seguidle a Él. Si vos crees esto, no tenés alternativa. Debemos cerrar las brechas, mis hermanos, por donde Satanás entra. Cerrar las brechas. En Efesios Pablo dice que nos amonesta a no darle cabida al diablo. Debemos ser amonestados los unos a los otros para no darle cabida al diablo. Y por último, abrazate a la palabra de Dios. Abrazate a la palabra de Dios. Pues para conseguir la victoria sobre la carne, sobre el mundo, sobre el diablo, uno debe colocarse bajo la dirección del Espíritu Santo. Debe colocarse bajo la dirección del Espíritu Santo. Si vos creyente, si vos cristiano, no te pones bajo la dirección del Espíritu Santo, pues te va a ser muy difícil lograr ganar la batalla. Esa batalla espiritual que todos los días enfrentamos cada uno de nosotros. Sin la ayuda del Espíritu Santo, mi amado, no hay victoria espiritual. No hay victoria espiritual. Inclina tu cabeza allí donde estás. Pase el equipo de adoración, por favor.